Shavua Tov, buenas tardes, buenos días para otros. Eh, Desde la disfonía natural que corresponde a una gripe que no se cura, tratamos de llegar a ustedes y esperemos que nuestra voz se escuche lo mejor posible. Esta es toda la voz que tenemos hoy, que imagino que irá decreciendo a lo largo de este día. Nuestro estudio de Megillat Esther, que se vio interrumpido solamente durante una semana, nos lleva a transitar la última parte del capítulo 5, en donde después de pergeniar a Amán todo lo que representaba su lugar y su honor y todo lo que lo había engrandecido el rey, allí es cuando Zeresh, su mujer, y todos aquellos que rodeaban a Amán, ese séquito que los déspotas y los criminales de guerra en general suelen tener, le dijeron a él y a su ex Gaboa Hamishimama. Le pidieron entonces a Amán que construyan un árbol alto, Hamishim Amá. Hamishim Amá, teniendo en cuenta que el Amá son 50 centímetros, un árbol de 25 metros, nada más y nada menos. Entonces, y a su ex, una horca, obviamente, de 25 metros de altura, para colgar a Mordejai sobre él. Y luego que vaya con el rey y a su banquete que tenía programado, feliz. Y la cosa esta termina el capítulo 5 diciéndonos, agradó o fue del agrado eventualmente de Amán. Y por supuesto que termina diciendo, e hizo el árbol. ¿Qué representa este concepto de Yasu et Baboa Hamishim Amán? ¿Hacia dónde nos conduce este escenario de que construyan una horca elevada de madera, por supuesto, de 25 metros? Nos dicen los jajamim, los amantes de Amán, Zeresh, a la cabeza de ellos, que era su esposa, por supuesto, le propusieron hacer un árbol cuya altura de 50 codos sirviese para colgar a Mordejai. Lo que sí tenemos que suponer es por qué le proponen esta solución. Es muy posible, estudiando alguna de las fuentes y algunas de las costumbres que imperaban en los imperios antiguos, es posible que eh, la horca, el castigo de la horca sobre un árbol, eh, tenía que ver fundamentalmente con los que se rebelaban contra el reinado, contra el gobierno, así como hicieron con Bigtán y Teresh, aquellos servidores del rey, aquellos consejeros y guardaespaldas. Al principio estudiamos que Mordejai delató su contrarrevolución. Y lo mismo pasa en el libro de Esdra, en el capítulo 6, en el versículo 11, donde nos dice allí el libro de Esdra, precisamente, que esos hombres que habían actuado eventualmente de esa manera fueron colgados. Zeresh, por lo tanto, le propone a Amán no solamente colgar a Mordejai, sino también la forma en cómo conseguir verdaderamente su muerte. Es decir, él debe morir porque él se ha rebelado contra el rey. Pero incluso Zeresh necesitaba saber que será difícil retroactivamente acusar de esto a Mordejai,
que Mordejai está catapultado en la Megilá como que Dibertov a la Melech, como alguien que verdaderamente benefició al rey y no lo perjudicó. Entonces, como la Megilá nos dijo, Ba'ibed de Inav Bishloach Yad de Mordejai Levado, quiere decir que a Amán le resultó poco complaciente de arrojar su mano solo contra Mordejai. Aparentemente no tenía Amán problemas en colgar a Mordejai porque no se había reverenciado y se arrodillaba frente a él. Solamente que la solución a lo que le había hecho Mordejai en forma personal no lo satisfacía a Amán, o por lo menos no era para su honor y para su gloria. Por lo tanto, Esdras está hablando aquí que la actitud que hay que tomar es la horca. Y por supuesto que la horca es algo público, no es algo personal, sino que es algo público. Y obviamente Amán, eso podría refugiarse en una muerte segura de Mordejai. Pero ellos, con un comentario muy interesante, el Malvin dice, no le propusieron solamente colgar a Mordejai, sino que le propusieron colgar sobre una horca muy elevada. Quiere decir, estaría por encima de todas las casas de la ciudad. No había edificios altos de 8 pisos en Persia, ni de 7 tampoco, por supuesto. Por lo tanto, eh, la horca de Mordejai estaría expuesta ante toda la gente. Entonces, eh, estaban todos tan seguros que la tendencia, por lo general, de lo que pasaba en ese momento en Persia, tendía a favorecer a Amán, y el rey mismo había participado del decreto sobre los judíos, entonces seguramente el rey no habría de oponerse a que lo cuelguen a Mordejai. Quiere decir que en el colgar a Mordejai, en el castigo de ahorcar a Mordejai, querían conseguir no solamente la muerte de Mordejai, de ese obstáculo, que de una u otra manera, obviamente, si no moría entonces, habría de ser muerto después, cuando se cumpliese, Dios no permita, el decreto de Amán, muriendo con todos los judíos. Sino también lo de Mordejai pasa por una venganza muy singular por parte de Amán. Esto de ensañarse públicamente con Mordejai lo habría de degradar tanto y habría de expresar a los ojos de todos el hecho de que el imperio, el reinado de Hashverosh, necesitaba sacarse de encima la problemática judía. Colgarlo a él habría de enseñarle una moraleja a todo aquel que intentaba rebelarse contra el reinado y que se oponía a las leyes del imperio, en este caso era todo el pueblo judío, y por cierto que esto habría de atemorizar en forma a quien no honrase personalmente las leyes que tenía el gobierno hasta ese momento. Amán se nos manifiesta en la Megilá como una persona con una capacidad, con una actitud creativa en las cosas que a él le interesaban, por supuesto, muy alto. Y lo que a él le interesaba era el kabod, quiere decir, la gloria, el honor. Cuando le fue preguntado qué hacer ahora en el capítulo 6, que es el próximo, de mí a Shamele Jafet Bitajo, ¿qué daría él al rey, a una persona que el rey deseaba gratificarlo y honrarle? Allí se manifiesta ese sueño
que tenía atesorado con todos los detalles. ¿Cómo podría él llevar adelante esa sensación de placer y tener el mérito de ese mega honor que habría de depararle el rey a la persona que él quería brindar su gratificación? Desde un punto de vista, eh, Amán lo que hizo fue perfeccionar la máquina de la humillación a quienes querían eliminarlo, sacarlo del camino de la forma más despreciable. Este árbol, esta horca, es algo realmente fuera de sí, fuera de lo común. Por supuesto, los jajamim, los sabios, le atribuyeron a todo esto una, una connotación muy especial, un contenido muy especial. Para nosotros, bueno, una horca es una horca, no hay ninguna duda. Entonces no podemos salirnos a veces de esa estructura. Haetz, el árbol, en comillas, así lo denominan los sabios, de Amán, estaba destinado a dar muerte, pero también a traer el mal al universo, de manera tal que se hizo su árbol todo lo opuesto en forma absoluta al árbol bíblico, a donde se habla del Etz Ahaim. En el Gan Eden había dos árboles, pero uno de ellos se llamaba Etz Ahaim, el árbol que fue mencionado para la vida, para el bien, para el precepto. Los Jajamim, los sabios de Israel, compararon el árbol de Amán con cuatro árboles bíblicamente hablando. Por un lado, el primer árbol fuera del Jaim es el árbol a donde Abraham les dijo a sus invitados, a esos tres ángeles que se aparecieron en su tienda, Beisha'anu Tahataet, que se sentasen a la sombra del árbol. Él les traería un poco de pan y agua. ¿Se acuerdan, verdad? Donde el árbol representa no solamente la posibilidad de sombra, de descanso, sino por sobre todas las cosas representa la capacidad de Abraham y del hombre en hacer el bien hacia el otro. Luego, el árbol que aparece a la salida de Mitzrayim, cuando el pueblo de Israel, tras haber vivido el milagro del cruce del Yam Suf, salimos al desierto de Shur. Y todo el mundo recuerda que llegaron al desierto de Shur y caminaron 3 días por el desierto de Shur y no había agua. Y llegaron a un lugar llamado Mará, que se llamaba así, Mará, porque Marimhem, porque las aguas eran amargas. ¿Cómo resolvió entonces el que las aguas amargas pudieran ser potables? Akadosh Baruj Hu, dice la Torah, Bayoreu Sham Etz. Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe un árbol que trajo para curar y para endulzar las aguas amargas. ¿Recuerdan, verdad? Es el segundo árbol. El árbol que estudiamos en Terashat Tazria de Tzorah, el árbol Etz Erel, el árbol que utilizaba el Cohen para purificar al que estaba tzarúa, al que estaba enfermo de todas las llagas corporales de su enfermedad. Y por último, el Etz, como precepto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Anaf Etz Avot. Anaf Etz Avot. Estamos hablando del árbol en Sukkot, que se toma para alegrarse con ese árbol, ¿sí? Frente al Todopoderoso. El árbol de Abraham, el árbol que Moshe utilizó para las aguas, el árbol del Cohen para curar al enfermo de Tzaraat, y el árbol que dice Anaf Etz Avot, árbol, ramas
de tronco de árbol frondoso, que se refiere a la das, que lo utilizamos como una de las 4 especies para, para alegrarnos delante de Akadosh Baruj Hu. Y así es entonces que nos dice el Midrash, Sifri de Agadeta, ese es el texto que utilizamos siempre. Yasu et Gaboa Hamishimama, que se erija un árbol alto de 25 metros. Y el Kadosh Baruj Hu gritó, exclamó, allí, en lo recóndito de los cielos, Lo Yeiki Lucinlo, dice, no habrá de haber alabanzas para él. Umá ani osele Abraham. ¿Y qué hago yo con respecto a Abraham? Sobre quien se dijo, Behu Omed, Aleem Tajataet, sobre quien se dijo, y él estaba allí, parado, bajo el árbol, delante de los invitados especiales. Es decir, Lo Yeiki Lucinlo, dice, si pidió de hacer un árbol, ¿no tendría que alabarlo? Dice Dios, grita, exclama, con Abraham, ¿no tenía que haberlo alabado? Y como Moshe Rabbeinu, Umá Anina Fayez de Moshe, ¿cómo yo puedo conciliar la crisis en la cual se encuentra Moshe con las aguas amargas? Donde el texto de la Torah dice, Bayoreu Hashem Aet, Hashem le enseñó, le mostró un árbol. De Omer Li Litzulov le Mordejai, y ahora me está diciendo que se prepare un árbol para colgarlo allí y darle muerte a Mordejai. Vani me vi et tachtav. Entonces yo habré de traer un árbol, dice Dios, en lugar de ese árbol que él quiere dar muerte. Tomará el Cohen, el árbol de Eres, el árbol de cedro, que es curativo. De Genuomar, y lo mismo dice, Ulekachtem lahem bayom arishon peri etz adar. También el de Tov es peri etz adar. Y bueno, entonces dice Kadosh Baruj Hu, es interesantísimo cómo a Kadosh Baruj Hu crean este Midrash, los Jajamim crean, perdón, en este Midrash, toda una reflexión acerca del árbol, lo bueno de Abraham, la forma en que poder sobrellevar una crisis por parte de Moshe, la forma de que el Cohen habría eventualmente de curar al enfermo de Tzaraat, de esa enfermedad corporal tan fuerte, distribuida en toda su superficie corporal con llagas, y lo mismo la alegría de Sukkot. Lo Kachtem Lahem Bayom Arishon, tomaréis para vosotros el primer día Peri et Sadar. Por lo tanto, el árbol se transforma aquí en algo que es llamativo. El árbol está siempre para qué? Para bien, eventualmente. Está para el regocijo, para la conciliación, para la alegría, para la curación, no para la muerte. Asimismo, la altura, esto que nos llama tanto la atención, lo que nos debería llamar tanto la atención, 25 metros, la altura de este árbol. Y todo lo que acompaña, ¿no? Esa altura, establecer esa dimensión en números enteros, 50 amot, 50 amot, números redondos, digamos, le dan a ese árbol una importancia propia. Y los jajamim hicieron de ese árbol, los sabios hicieron de ese árbol un tema en sí mismo para interpretar. Los jajamim en particular se asombraron sobre la esencia de este árbol. Solamente que la pregunta la formularon en el aspecto técnico. Ellos se preguntaron, ¿de dónde pudo tomar Amán un árbol tan largo
un árbol que tenga 25 metros de altura. Y encontraron los jajamín algunos ejemplos y alguna fuente a nivel bíblico en que en el arca de Noah o en el Bet HaMikdash, o en el templo de Jerusalén. El Sifri de Agadeta, el Midrash Agadá, sobre Esther, dice, miren usted, y Amán entonces iba y buscaba un tronco de 50 amot, de 25 metros, y no encontró. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su hijo Parshandata. Parshandata es un nombre muy curioso, yo me río, porque Parshandata es el concepto de, eh, salvando la distancia, por supuesto, cuando se habla de Rashi, cuando se habla de nuestro comentarista por excelencia de la Torá y de del Talmud, de la Gemara, se habla de Rashi, y Rashi se lo, se lo, se lo ha definido como Parshandata, pero Parshandata quiere decir, ajá, Parshan, quiere decir el comentarista. Y perdonen la ligazón que hizo Amán, mandó a uno de sus hijos, ¿se acuerdan de los 10 hijos de Amán? Baizatá, etcétera. Bueno, Parshandata se llamaba, que era que era uno de los ediles, que era uno de los gobernadores en Cardonía. ¿Dónde es Cardonía? Cardonía es en Turquía. Quiere decir, lo mandó hacia el este, hacia donde estaba Turquía. Ustedes saben que la Teibá de Noah quedó en el monte Ararat, y allí el monte Ararat ubicado en de las montañas de Turquía. Y entonces lo mandó a su hijo Parshandata, que era el gobernador de Cardonia, y tomó de allí una de las maderas de el arca de Noah, cuya extensión de cada tronco era 50 amos, 25 metros. Que Akadosh Baruj Hu lo había hecho como memoria para el universo, para que sepan distinguir, para que sepan ver lo que Akadosh Baruj Hu pudo haber hecho con tal de salvar a la humanidad, para que supiesen las generaciones del mundo que el Todopoderoso había traído un diluvio, porque así está escrito, dice el libro de Teirim, Zeher Asa de Mifleota. Una memoria es la que hizo para sus maravillas, para sus milagros, dice el Midrash de Esther. Un árbol como este fue mencionado precisamente con el arca de Noé, cuyas maderas obviamente eran muy largas y quedaron como ese modelo maravilloso para las generaciones venideras, para enseñarnos, dice el Jajamín, explican los sabios del Midrash, para enseñarnos dos cosas. La posibilidad que cuánto puede corromperse el ser humano y lo que es la maldad extrema que existe en el ser humano. Y esa perversidad, esa corrupción y esa maldad habrán de llevar, ninguna duda, a la perdición absoluta del ser humano. Pero por otro lado, la ashgajá quiere decir esa providencia divina que acompaña a los hombres justos, como Noah en esa generación, y los salva de toda esa debacle. Es posible que los jajamín vieron en esta comparación una relación concreta, la maldad de Amán, que quiso matar y exterminar niños y mujeres, que vuelve obviamente a traernos a nosotros todo el escenario de la generación del diluvio y viene a poner en peligro, por cierto, la existencia del mismo mundo. Amán quiso colgar a Mordejai sobre un árbol de tales dimensiones, quiere decir, todo lo puesto para lo que sirvió ese árbol con esa dimensión para la Teibá, porque el árbol de la Teibá vino a salvar a Noah y a sus hijos, y en este caso, en extensión, a la humanidad. Finalmente,
Dicen los Jajamim, Amán fue colgado él mismo sobre ese árbol y el árbol vino a cumplir su función adecuadamente y obviamente vino a demostrarnos ese árbol cuán grande es la bondad, la benevolencia de la Ashgajá, de la presencia divina. Nuestros sabios de bendita memoria compararon el árbol de Amán también, como dijimos, con los árboles del santuario, del Betamigdash, perdón. Eh, explica el Rabbi Gad Ariel, algo muy interesante. Existe una relación entre la, eh, la interrupción que se produjo en la época de Shivat Zion, cuando el pueblo judío retornó en el imperio persa, en la época de Dariabesh, de Darío. Ustedes saben que hubo una denuncia a los persas con respecto a los judíos que al reconstruir Jerusalén y el templo se habrían de liberar de los persas y por lo tanto en este caso vinieron los samaritanos e impidieron o mandaron su carta que se impida entonces la construcción del Bet HaMikdash. El Rab nos dice que existe una relación entre ese impedimento de la construcción del santuario y el ahorcamiento sobre el árbol. Darío, el emperador persa, escribe en su epístola a los que denunciaron a los judíos que todo aquel, dice, amenazó a todo aquel que venga a anular o a dar de baja la orden del rey en construir el Bet HaMikdash, castigándolo con la horca sobre un árbol que será tomada la madera de su casa. Y entonces, entonces dice el libro de Ezra que el rey persa Dariabesh amenazó con todos aquellos que quieran anular el destino de la construcción del Bet HaMikdash serán castigados o pena de ser colgados públicamente. Entonces, de acuerdo a los sabios, Amán, de una u otra manera, también impidió la construcción del Mikdash. Claro, porque Amán se encontraba entre aquellos asesores de los reyes de Hashverosh, en la época de Hashverosh, que quisieron impedir la construcción del Bet HaMikdash. Muy interesante. Y entonces también, obviamente, merecía ser colgado en su propia horca. Con respecto al árbol y a los árboles del Mikdash, dicen los Jajamim en este Pirkei de Rabbi Eliezer, el Midrash, Beotá Shama Asa Eliyahu, dijo Libraja. Y en esa hora, en ese mismo momento, ¿qué hizo Eliyahu? Se refieren a Eliyahu Anabí, de bendita memoria. Nitme le Jarboná. En ese momento, Eliyahu apareció como en los ropajes de Jarboná. ¿Se acuerdan de Jarboná? Uno de los eunucos del rey. Y le dijo al rey, Adonía Melech, al final, ¿no? Cuando se descubre cuando Amán está pidiendo por su vida a Esther sobre la cama y el rey entra y lo ve arrojado sobre la cama del rey y dice, ¿también quieres conquistar a la reina delante mío? Ahí aparece Jarboná. Y Jarboná le dice a Adonía Melech, mi señor rey, hay una casa, hay un árbol en la casa de Amán que fue tomado del Kodesh HaKodeshim, los árboles del Mishkan, en el desierto, que fue tomado de donde, de Beit Kodesh HaKodeshim, el lugar sacro santo, porque está dicho, dice, Vaiben et Beit Yad Lebanon, Vayase Tulama Amudim, Hamishim Ama Orko, Beshalosh Amot Rahumo. Cuando se nos habla en el libro de Melahim, en el libro primero de Melahim, en el capítulo 7, acerca de Shelomo Amelech,
y la construcción fenomenal del primer santuario de Jerusalén. Allí nos dice el libro de Melahim, Vaiven et Beit Ya'ar a Lebanón, construyó la casa del Ya'ar a Lebanón. La interpretación es del templo de Jerusalén. Vayase Tulama Amudim, e hizo el salón de las columnas. Hamishim Amá, eran 50 amot de largo, quiere decir 25 metros de alto. En este caso eran 25 metros de largo, orcó, de Shalosh Amot Rohmot, y 3 amot, 1,5 metros de ancho. Enseguida ordenó el rey colgarlo. Dice, cuando le dijo Harbona esto. Ustedes se preguntan, pero verdaderamente está hablando que Shelomó construyó. Nunca vimos el interior del Bet HaMikdash tan grande. Entonces, de acuerdo al Peshat de ese versículo, en la lectura literal de ese versículo, estamos hablando de que esto era un salón, el salón principal de la casa del rey Shelomó, y no en el santuario. Sino los Jajamim leyeron en este Beit Ya'ar a Lebanón, o sea, en esta casa del bosque del Líbano, una suerte de apodo al santuario de Jerusalén. ¿Por qué? Así lo dice la Gemara de Yomá. Lama Nikra Bet HaMikdash Ya'ar a Lebanón. ¿Por qué se llama, dice la Gemara de Yomá, que estamos estudiando ahora? Esto va a ser en la hoja 39b. Lama Nikra Shemosh el Mikdash Ya'ar a Lebanón. ¿Por qué se le llama el bosque del Líbano? Bueno, porque estaba hecho la principal madera que había en el Bet HaMikdash era, por supuesto, de Arze a Lebanón, de los árboles de cedro del Líbano. Y aquí Harbona dice que la intolerancia de Amán lo llevó a construir una horca con la misma madera del ultraje al santuario de Jerusalén. O sea, no solamente se conformaban con usar las copas de oro del templo de Jerusalén y todos los kelim, todos los utensilios, sino también la madera. Ese árbol que tenía 50 amot, 25 metros, era lo apropiado para el Mikdash, para un santuario. El santuario que expresa para el ser humano todo lo que el ser humano renuncia a su voracidad, a su deseo de venganza, a su maldad en aras de presentarse ante el Creador. Originalmente expresó el árbol no la maldad del hombre, sino la grandeza y su aferrarse a lo sagrado. Pero lo que pasa es que el malvado no puede de ninguna manera tolerar la justicia y por lo tanto trata de luchar contra ella hasta exterminarla, hasta dar por tierra con toda la justicia. Entonces puede tomar todos los utensilios más bonitos que sirvieron para transformarse en el asiento de la Shejinah, de la presencia divina, y utilizarlos a ellos para poder basamentar su imperio de carne y hueso. En lugar de que el árbol venga a expresar la anabá, la humildad, el amor, la entrega total, ahora van a pisotear por medio de él a los hombres justos hasta la tierra. Pero finalmente el árbol cumplió con su destino y la maldad, obviamente que quiso utilizarlo para mal, termina anulándose por medio del árbol en forma total y absoluta. Y el último punto, la pregunta es, Amin Aetz Beaetz Bamigla. Amin Aetz es la pregunta que le hizo el Todopoderoso a Adán Arishon. Los sabios, ¿acaso del árbol? Los sabios relacionaron a Amán, hijo de Amdatá, y su árbol con el árbol primigenio, con aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta que hace la Gemara de Julín es
Haman mina Torah minal. Los Jajamim, que por supuesto tienen un vuelo imaginativo maravilloso. Ellos dicen, ¿de dónde tenemos una alegoría, una insinuación, una referencia a Amán en la Torah, en el Tanaj, en Megilat Esther? Pero en la Torah, Amán. Entonces dice el Jajamim, Haminaetz asher tibitija levin y ejol mimenu ajalta. La palabra Amin Aetz, acaso del árbol que te ordené que no comieses de él, ¿has comido? Lo que pasa es que la palabra Hamim está escrito como Amán. No tiene una yud para decir i. Entonces yo puedo leer Amin Aetz, pero si no sabría cuál sería, cómo se puntúa la palabra, cómo se lo vocaliza, podría leer Haman Aetz. Por lo tanto, estas menciones empiezan aquí con el momento de la transgresión del ser humano. Y muchas referencias de árboles singulares aparecen en la Mikra que nos traen alguna referencia y nos mencionan también el árbol del conocimiento, ¿sí? Y también la mención casi fuera de lo común del árbol de la Megilá es interpretada de esa manera. Los sabios de Israel, Hazal, de bendita memoria, ampliaron mucho más la descripción de la elección de ese árbol alto de 25 metros. Por cierto, como dijimos ya, era muy difícil encontrar un árbol de tales características, pero también los árboles tienen lo que decir. En principio, ocuparon los árboles lo que debemos obligatoriamente leer al final de todo este relato. Amán prepara un árbol para sí mismo y ellos empiezan a pelearse entre sí. ¿Quién habrá de traer ese bien al mundo y pueda hacer juicio final al malvado? Preguntan los Jajamim en este submidrash muy llamativo y muy bonito. Preguntan los Jajamim, ¿de qué tipo de árboles era ese árbol? Dijeron los sabios, en el momento que vino a prepararlo, lo llamó a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu, a todos los árboles del mundo de la creación, para saber quién habría de ofrendarse a sí mismo, para que en él fuese colgado Amán el perverso. La Teená, la higuera, dijo, yo soy la primera en ofrecerme. ¿Por qué? Porque de mí, de la higuera, el pueblo de Israel trae sus primicias. Más aún, el pueblo de Israel fue comparado con las primicias, por así dice el libro de Osea, que Bejorá, que Bikurá Teena Bereshita, como en la maduración de la higuera en su comienzo. O sea que el árbol de la higuera dijo, yo quiero ser quien, en donde cuelguen al malvado de Amán. Vino David y dijo, no, yo me ofrezco a mí mismo. Shevinim Shelu Israel, porque Israel fue equiparado conmigo, como dice el libro de Teilim, Gefen mi Mitzrayim Tasia. David, has hecho viajar, transportar desde Egipto, en el sentido de Yetziat Mitzrayim. Fantástico. El Rimón, en la granada, dijo, Ani etenetzi, yo quiero ser quien me ofrezca para eso. ¿Por qué? Shevinim Shelu Israel. Porque en mí fue equiparado todo el pueblo judío. Así como dice el Shila Shirim, que Fela Harrimón Rakatej. Como el Fela Harrimón, como la granada es tu cabeza. Qué bonito. El Egoz Amar, el Nogal, dijo, no, yo voy a ser quien me ofrezca para colgar al malvado. Porque conmigo fueron equiparados el pueblo de Israel, como dice el Shira Shirim, el Ginate Goz Yarad.
descendí al huerto del Nogal, también Shira Shirim. El Etrog dijo, el Etrog aparece y dice, no, no, yo voy a darme a mí mismo, porque para mí, de mí, a Israel toman para cumplir una mitzvah. Como está dicho, y tomaréis para vosotros el primer día de Sukkot, Peri Etz Adar, árbol de fruto, un fruto de árbol hermoso, y se refiere al Etrog. Y no la das el mirto y dijo, no, yo me ofrezco para que ser la horca de Amán, ya que conmigo fueron equiparados y equiparados todo el pueblo de Israel. De Uomet Bena Adasim Asher Bametzulá, como dice el profeta Zechariah, cuando habla del hombre que habrá de traer la Geulah, y él estaba entre los Adasim, entre los mirtos, obviamente, que estaban en el valle. El Zait, quiere decir el olivo, dijo, yo soy el que se va a ofrecer, porque Israel ha sido comparado conmigo. Zait Ranan y Efeperi Toar, Kara Hashem Shimach. Quiere decir, así dice Irmiau, como el olivo fresco, el de hermosos frutos Hashem te ha llamado. Llegó la tapúa, no falta tampoco la manzana, el árbol de manzanos, y dice, yo soy el que se va a ofrecer, porque Israel fueron comparados con la manzana, que tapúa beatzeayar, kendo viven abanim. Quiere decir, como el árbol de manzanos entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los varones. Y está dicho también en el Shira Shirim, Berrea Japej Katapujim, el aroma de tus que emana de ti es como las manzanas. Llegó el Dekel, la palmera, y dijo, yo soy quien se ofrece, porque Israel fueron equiparados conmigo. Zot komatech dame tal tamar. Así dice el Shira Shirim. Tu altura ha sido equiparada con el árbol de palmeras, el árbol de Atilé. Atze Shitim beatze Beroshim. Aparecieron los árboles del bosque, en este caso el árbol de acacia y el árbol de cedro. Nosotros vamos a ofrecernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de nuestra madera se construyó un Mishkan, el santuario en el desierto, y de nuestra madera se habrá de construir el Betamigdash. El cedro y el tamar, la datilera, nosotros vamos a ser los protagonistas de este evento, porque fuimos comparados con el hombre justo, como decimos en el mismo de Shabbat, Sadik Katamar Ifrach, que eres Balbanonis, el justo como la palma florecerá, como el cedro del Líbano habrá de crecer. La Arabá, uff, llegamos a el fruto de Sukkot, que no tiene ni aroma ni gusto, ¿no? Dice, yo voy a ser quien se ofrezca. Porque Israel, todo el mundo de Israel fue equiparado conmigo, como dice el profeta Yeshaya, Ka'arabim ali blemai, como las sauces sobre los cursos de agua, umimeni notin de mitzvah le arba'at amidim shebarulah. Y a mí me toman como la mitzvah final entre los 4 especies vegetales del lulav, claro, porque el último día de Sukkot, Hoshana Rabbah, tomamos un manojo de 5 arabot y golpeamos sobre la tierra. Ah, bueno, qué competencia, ¿no? Mencioné más de 10, ¿verdad? Entonces aquí hay una propuesta de candidatos, no tantos como los candidatos a primer ministro en Israel, pero más o menos, casi. En ese momento, perdón, en ese momento, Amar Akotz Lifnei Kadosh Baruch Hu. Y en ese momento final apareció el cardo, y le dijo delante de Dios, Ribono Shel Olam, soberano del universo, Ani She'en li al malitlot, yo que no tengo lo que ofrecer, Etel et atzmi, me voy a dar a mí mismo, yo me voy a dar, porque no tengo nada agradable, solo espinas, y cuelga a ese impuro de mí. Shani Nikra Shemi Kotz, porque yo me llamo Kotz,
Kotz Vedardar, como llama el libro de Bereshit, que me llamo espinos. Y él, Amán Kotz Mahir, es un espino que duele. Se ha clavado la espina en el pueblo de Israel. Ven a ella y Tlekotz al Kotz. Y entonces es bueno que alguien que ha sido espinoso con Israel sea castigado con el espino. Maravilloso. Este es el Midrash de Esther Rabbah, 9b. Umimenu Metzao Beasao. Quiere decir, a través del tomó al espino y dijo, tú tienes razón. De ahí hicieron el árbol para colgar a Amán. Los Jajamim, como vieron ustedes, incluyeron en la lista todos los buenos árboles, los árboles de las 7 especies con las cuales fue bendecida la tierra de Israel y las 4 especies de Sucot. Los tipos, diferentes tipos, 10 tipos de Ered, de cedro, y todos los árboles que estaban en el Gan Eden. ¿Sí? También están los árboles con los cuales los Jajamim, los sabios, quisieron identificar al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De acuerdo a la Gemara, nos dicen que fue o el árbol de la vida, o el higo, o el etrog, ¿no? Ilan She'ahan Mimenu Adam Arishon. Pregunta la Gemara, ¿cuál fue el árbol que comió Adam Arishon? No es lo que la iglesia nos vendió a nosotros en su traducción, no. Rabbi Meir dice, era la vid. Rabbi Nehemia dice, el higo. Rabbi Yehuda dice, el trigo. Así dice la Gemara de Berajot. Rabbi Abba de Aco dijo, el etrog fue lo que comió. Por lo tanto, es posible ver en la construcción del Mishkan y en el santuario de Jerusalén y en las mitzvot que tomamos las 4 especies, un tikkun, una suerte de corrección brillante de la transgresión original del Etadá. Ese árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del kishtush, de la confusión, de la obnubilación. Amán quiso hacer por su intermedio del mal el bien, de depender de él, de colgar en él, perdón, a Mordejai, que había hablado solamente bien sobre el rey. Pero finalmente, el árbol en sí fue el que determinó Leabdil Ben Atoba Medumé para poder distinguir entre ese bien imaginario y todo lo torcido y retorcido de Amán, entre el bien verdadero de Mordejai. El árbol en la Megilá viene a corregir, por tanto, algo del pecado de Adam Arishon, la desobediencia, no lo sexual. Eso no es el pecado de Adam Arishon. No vayamos a confundir, por favor, que los otros temas. Y por lo tanto viene al final la muerte de ese malvado adecuadamente en ese año. De acuerdo a este Midrash de Esther Rabbah, no es Amán quien busca el árbol para colgar sobre él a Mordejai, sino que todos los árboles, los mejores árboles, los más bellos, compiten delante de Hashem para tener el mérito de colgar a Amán y de participar en Mapalat Arra, en poder hacer caer, derrotar al mal. Sin embargo, la idea del Midrash no es como la idea de los árboles. Quiere decir, cuando nosotros eliminamos los espinos del viñedo, así como se eliminan a los malvados de este mundo de una forma apropiada y adecuada, existe una diferencia de funciones en este mundo y no es bueno confundir los ámbitos y los roles. Los buenos árboles son árboles establecidos que dan sus frutos a tiempo, son árboles que disfrutan de lo que son y se deberán de ocupar permanentemente de actividades que sean positivas, actividades que resultan ser maravillosas, como de un tronco
y una flor, nace uno de los frutos más exquisitos. Entonces los árboles en realidad van a estar más allá de esa discusión con el mal y ocuparse en exterminar a quien no puede, obviamente, compartir una obra creacional como esta. Por eso no puede el árbol de Amán ser uno de los tantos árboles frutales que dan su mejor dulzura, su mejor néctar al mundo, sino precisamente el árbol de Amán es un kotz, es un espino. Por último, los jajamim relacionaron de esta manera el Kippur, el relato de Amán en la Megilá, con otro de los grandes ejemplos bíblicos que es realmente manifiesto y se llama Mashal Yotam. Yotam fue el único hijo del juez Gideón que sobrevivió a el fratricidio, a la matanza de todos sus hermanos por parte de un hermanastro de ellos llamado Abimelech. 70 de sus hermanos degolló sobre la piedra, dice el libro de Shofatim, capítulo 9. Yotam es el que escapa y él es el que va a dar un mensaje desde el monte Gerizim a todos los habitantes de Shem, cuando les dice que todos los árboles fueron a coronar a un rey y le ofrecieron a la vid. Y la vid dijo, no, yo que tengo que ser rey de ustedes y a mí me coronan los hombres. Y fueron al higo y dice, no, yo quería darse, lo mejor de mi fruto es la dulzura de los hombres. Y fueron a otro del aceite y dijeron, no, si con mi aceite se rebosan todos y se clarifican. Y finalmente fueron al Kotz, fueron al espino, le dijo Yotam. Y el espino les dijo, yo acepto, pero si no van a hacer mi voluntad, saldrá un fuego de mí que los devorará a todos. Y eso estaba dando el ejemplo de su hermanastro Abimelech, que con el fuego del odio que tenía y el deseo del liderazgo del pueblo judío después de Gidón, su padre, mató a todos sus hermanos. En el ejemplo de Yotam, vemos aquí un relato literario mucho más ampliado del pecado del jardín del Edén, que le da a la transgresión un sentido social, así como político. Adán Arishon, como decíamos, incumplió con la orden de la obediencia, traicionó su obligación y comió para su placer de un árbol que tenía prohibido. Y a lo largo de las generaciones vuelve a Adán, el ser humano, a ese pecado primigenio nuevamente en el sentido social, cuando el reinado es el que traiciona su deber de servir al pueblo y utiliza, usufructa toda su fuerza, todo el poder que le dan para el mal, para eventualmente hacer progresar los beneficios para sí mismo sobre los de sus ciudadanos. Amán pecó, dice el Rabariel, termino, y Shunkaj, no racle Israel. Amán pecó no solamente para con Israel a quien quiso exterminar, sino pecó un pecado gravísimo contra toda la humanidad, contra el concepto de lo que es el poder, el reinado, que la transformó en un instrumento para él bendito que adelanta solamente la bondad del ser humano como centro del poder que pisotea a todos los ciudadanos y que solamente le sirve a sí mismo. De esta manera, obviamente, Amán destruyó el instrumento central para la existencia del hombre. Quiere decir que el ser humano sea social por naturaleza. La naturaleza del hombre tiene que ir hacia lo que es el kibbutz sobre Jejerjí, quiere decir a la búsqueda de la obligación social, de lo comunitario. Amán destruye todo ese efecto comunitario, como lo explica el Rambam en Morén de Bujín, y de esta manera obturó el proceso de desarrollo político y social de su país. Así es como es en el Mashal Yotam,
el ejemplo de Yotam, que los invitamos a poder ver. Bueno, espero que se haya entendido algo. La semana próxima, con favor de Dios, estaremos, eh, estaremos ingresando al capítulo sexto, cuando ya la historia de la Megilá empieza a girar. Balayla Ha'u, Navedad Shenat Melech. En aquel tiempo, el sueño del no podía el rey dormir, y allí comienza la epopeya de un milagro donde la Ashgajá tiene mucho, mucho, mucho que dar. Shavua Tov, que tengamos una buena semana. Beriut Tova, ¿por qué no? Deseamos una buena salud a todos desde ya y gracias por ayudarnos a engrandecer las paredes de nuestro aula del Bet Midrash Siftei Cohen, que muy prontito va a volver a su esquema presencial. Así que, gracias a Dios, ya volveremos de una u otra manera a poder encontrarnos personalmente y eso va a hacer que muchos de ustedes, con favor de Dios, vengan rapidito por aquí. Así los podemos conocer cara a cara y que va a ser un placer verdadero contarlos entre nosotros. Gracias a todos. Que tengamos buena semana.